Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando. De amor, una consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas inspiraciones y quiero ser siempre dócil a tus divinas operaciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de nuestro divino Redentor. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Amén. ¿Nos podemos sentar? Muchas gracias, Kimberly. Muchas gracias a Moni. Moni, la que está ahí en el pan, Moni Kay. Porque gracias a Moni, pues Dios me ha dado la gracia de conocer a tanta gente hermosa, tanto de María Visión y sobre todo aquí a Kimberly y sobre todo en este día para compartir un poquito con ustedes. Les voy a pedir algo. Yo hablo al año más de 300 horas. Es muy agotador estar aquí. Quienes hablamos muchos como profesores y dando cursos, les agradezco un poquito de discreción a la hora de hablar, porque si yo hoy escucho mucho a la gente, yo tiendo a gritar más, soy demasiado gritona. Y esto pues en realidad a veces forza a quienes hablamos tanto cursos y pláticas, nos forza muchísimo. Pues muchas gracias nuevamente. Como médico paliativista, después de 12 años de trabajar en este arduo campo con puro paciente en fase terminal, me ha confrontado no solamente la vida desde el inicio. Cuando yo recibo hace 12 años una beca para estar en España en este campo, lo primero que me dije: Susana, no estudiaste cuidados paliativos para estar, ni tampoco medicina para estar con puro agónico. Fue una confrontación que me duró 2 semanas. Llegaba yo del hospital Negrín y llegaba ahí en las Islas Canarias a la capilla y decía: Señor, si es posible, hágase. Yo no entiendo por qué dedicarme a ayudar a salvar vidas y parece que me encuentro en un lugar donde el médico no sé qué es lo que tenga que hacer. Después de 2 semanas el Señor me puso ahí. Claro, ya para entonces yo tenía ya 6 cirugías de intestino desde los 20 años, que vivo sujeta a dietas, alimentaciones. No sé lo que es una hamburguesa, no sé lo que es una tortogada. Y todavía el año pasado, después de un accidente, 4 cirugías. Y allí fue cuando Kimberly me dice: te invito a dar un tema. Pero ese tema que tanto he trabajado de una forma muy personal, pero que en realidad poco lo he exteriorizado en un auditorio de esta magnitud, siempre en las pequeñas comunidades donde tengo que colaborar y sobre todo con las familias. Inicio este tema en Si es posible, hágase, que igual termino con Jesús, pero pensando inicialmente, viendo a la madre. ¿De dónde aprende el hágase Jesús? Lo aprende de su madre. Vamos viendo cómo desde que el ser humano experimenta el dolor y el sufrimiento, siempre van a ser muchísimos porqués. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué esto? No es que yo venga ahorita en este auditorio a defender a Cristo, mi marido, no. Pero sí, de pronto lo crucificamos, lo descrucificamos, lo volvemos a llevar con la cruz a cuestas, porque no entendemos el por qué. Si vamos a tratar de definir una forma sencilla el dolor, para poder hacer una diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento, para poder realmente sacarle un fruto al sufrimiento y no vivir de una forma victimizada.
desperdiciando esas perlas hermosas que Dios nos permite para realmente trascender, santificarnos y salvar también juntamente con Él en esta obra redentora. Podemos decir que el dolor es una experiencia sensitiva desagradable que experimenta el cuerpo. No es que me vaya a meter a todo lo de medicina, pero por lo menos hacer una énfasis en lo que es el dolor y en lo que no es el dolor. Igualmente lo que es sufrimiento, que es generalmente las personas de pronto confundimos el dolor y lo decimos como sinónimo de sufrimiento. Esta experiencia, pues, ¿qué es lo que causa dolor? Causa dolor los receptores sensitivos de nuestros nervios que nos señalan como forma de alarma que algo está mal. Desde ahí ya nos estamos predisponiendo para el sufrimiento, sí, pero también vamos a ver qué situaciones las van a agravar y qué situaciones en realidad van a ir desintegrándonos o amenazando desde nuestro interior. Porque desde cualquier ser humano que experimente hasta que le quiten una uña, va a empezar a ver una situación ante el dolor, profundizando la persona el por qué, aumentando los porqués ante la lógica, la no lógica, la no razón que taladra nuestro interior. El año pasado, cuando yo tuve este accidente y que se me ocurrió mientras me recuperaba de la fractura de rodilla y de la muñeca, que el ginecólogo me quitara la matriz. A nadie se le ocurre, nada más a los médicos que nos sentimos que todo lo podemos. Nada más 2-3 semanas de reposo y el Señor dice, espérame, no sabes lo que te espera. Al quitarme la matriz, curiosamente, al ayudante de mi ginecólogo, que en paz descanse, 43 años, le picó una chincho garrapata, 2 semanas en terapia intensiva y falleció. Ese hermoso ser humano, muy amante de la Virgen, su ayudante, pues de una forma como compleja de mi intestino con adherencias, me ligó un ureter. Y entre estudios no se percataban hasta la semana, pero hasta la semana cuando llegó la desesperación y donde en realidad la misericordia divina me permitió no blasfemar, cuando yo sentía que era como una gota de agua fría que en cualquier momento me iba a desconectar, donde yo veía un día más, donde ya no sabía si tenía madre, si tenía proyectos y si ni siquiera sabía si existía Dios, donde nada más veía a las compañeras y donde desfilaban médicos de dolor, médicos oncólogos, médicos acupunturistas, y yo les decía, hasta que vieron que estaba ligado el ureter y me tuvieron que sedar. Me decía una compañera anestesióloga, Lua, no es posible, ya tienes un rostro desfigurado en 5 días sin dormir de dolor. Pero no acabó ahí, me operan y pues ante la complicación que tengo gástrica, tienen que jalar un poquito hacia el riñón el ureter para reconectarlo. Pero por ahí hay unos nervios pudendos muy delicados que el roce como si fuese un cable me dejó limitante durante 1 mes y medio, que cada pequeña evacuación aguadita, por mínima que fuera, yo temblaba y casi me desplomaba de dolor. 3 meses en cama, más de 10 kilos de pérdida, y decía, Susanita, ¿crees que ya lo sabías todo del dolor? Y aquí venía ante la no lógica y la no razón, no entiendo. Yo creo que bendito dolor porque el Señor me lo ha puesto, porque yo creo que muchísimo me hacía falta para ser doblemente más fina con los que sufren. Buscando desesperadamente el origen y el culpable. Yo recuerdo que cuando se sienta mi gine, en paz descanse, con las lágrimas en los ojos me decía, madre, ¿por qué me tuviste que tocar a ti después de 15 años de ginecólogo? ¿Por qué tuvo que pasar contigo? Pero algo me dijo, viene de arriba. Muchas veces decimos, es que no me tocó en una institución, es que si me hubiera tocado en tal lugar, fue privado.
Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando te va a ir bien, donde se aviente operen en la clínica de la esquina te va a ir bien. Y cuando te va a ir mal, puedes tener en el mejor hospital, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque el dolor y el sufrimiento en muchos sentidos viene de arriba. Esta situación del dolor lleva al ser humano hacia pensamientos y emociones diversas, negativos, amenazantes, que producen en nuestro cerebro agotamiento y desgaste. Es una de las cosas que vemos comúnmente en el paciente diabético e hipertenso. Levante la mano, ¿quién es diabético? ¿Ok? Ahora baje la mano, ¿quién es hipertenso? Muy bien, gracias. Quiere decir que tenemos una alta población que no me dejará mentir y me dice si sí o si no, de pronto van a cursar por situaciones emocionales deprimentes que no toleran a nada y a nadie. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estas situaciones, tanto de la hipertensión como de la diabetes, en nuestro cerebro va a traer modificaciones y alteraciones que muchas veces de la nada nos volvemos renegones. Y decía un paciente, hasta que pase una mosca me molesta. Esta situación ciertamente va a ir muy unida a esos cambios que genera nuestro cuerpo, pero también originando y dando pie a lo que es el sufrimiento. El sufrimiento también va a depender muchísimo de otras causas como el temor, el miedo, la frustración, la sumisión, el no desear hacer algo o el hacer algo. Me va a decir, ¿y esto qué es lo que tiene que ver? No, sí tiene que ver bastante. ¿Por qué? Porque el sufrimiento va a depender desde que fuimos educados en la vida. ¿De qué forma tú y yo fuimos educados? Porque de ahí van a venir las herramientas básicas ante la adaptación y del medio ambiente que nos rodea. Yo siempre les pongo el ejemplo. Supongamos que tenemos un joven que trabaja en una oficina y un joven que trabaja en el campo. ¿Será igual el dolor? Claro que no va a ser igual, porque el de la oficina tiene una forma de cuidado de la piel y el del campo está expuesto al sol, a la lluvia, a las inclemencias del tiempo. ¿Y qué pasa si el que va en el campo se ensarta una astilla en un pie? Se la saca y sigue trabajando, ¿no? Y el de la oficina con un cúter que se cortó pide una semana de incapacidad. Entonces vamos viendo que todo esto va a depender de cómo fuimos creados. Y de ahí nos vamos a dar cuenta que somos doblemente vulnerables ante las situaciones de defensa que tuvimos y que recibimos desde nuestro hogar. Las defensas del sufrimiento, como ese niño que está asustado, como diciendo ¿qué? Sí, mi hermano, desde la edad de 20 años, tengo 48 años, he aprendido que las mayores defensas del sufrimiento son la disciplina, las virtudes, los mandamientos, forjando poco a poco en nuestra persona defensas para vivir en equilibrio corporal y espiritual. De ahí entonces, Dios le pague gracias. De ahí entonces, que va a tener un principio y va a depender cuánto sufrimos, cómo sufrimos. Entonces vamos a poder distinguir los sufrimientos inútiles que nos propiciamos y el sufrimiento que en realidad viene de una enfermedad que no hemos buscado. En esta diapositiva, si nos ponemos a pensar, cada quien desde nuestro hogar, si ahorita existiera una tragedia, como yo la he vivido, cuando yo digo, yo lo he vivido ante situaciones de sufrimiento, lo comentaba con una voluntaria en relación a San Pablo. Bueno, San Pablo dice, si hablan de persecuciones, las he tenido, si hablan de chicotes, los he tenido, si hablan de difamaciones, pues yo creo que ahí ya casi me le acerco a San Pablo, ¿no?
Si hablamos de difamaciones, las he tenido. Si hablamos de tragedias familiares, las he tenido. Si hablamos de sufrimiento, de dolor, los he tenido. Si hablamos de hambre, los he tenido. Si hablamos de dormir en el piso, en misiones, los he tenido. Entonces puedo decir que una gran parte de sostén para el ser humano tiene que ser esa disciplina desde el hogar. Si ahorita nos dicen a ti y a mí, sabes que en este momento hay una tragedia en Guadalajara y estamos salvados los que estamos aquí, imagínate que tus seres queridos, el más amado, acaba de fallecer. Tal vez uno brincará locura y tal vez para otro diría, no es cierto. Pero solamente el que ha llevado un equilibrio constante, sencillo en Dios, es el único que se va a postrar, va a llorar y va a decir, hágase. No lo entiendo, pero hágase. Por eso es muy importante nosotros, yo les decía, y esto que lo hago siempre en los cursos, si nos dicen que hay un premio para cada uno de nosotros para correr durante 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero que va a ser, tienen que cumplir con cierto tiempo y que va a ser mañana, les aseguro que la mayoría diríamos no. ¿Por qué? ¿Por qué? No estamos capacitados, no tenemos condición física. Esa es la realidad, mi hermano. La condición física, mi hermano, no se da cuando te estés muriendo. La condición física espiritual se da en el transcurso de nuestra vida. Desde que empezamos, realmente desde que nacimos y nuestro bautismo, desde ahí empieza la condición espiritual. Decía un autor, Gibran, para vivir bienaventurado, a morir tienes que aprender. Y para morir bienaventurado, a vivir tienes que aprender. Entonces, si queremos realmente morir bien, ¿qué estás haciendo? Nadie realmente va a cosechar, mi hermano, lo que no ha sembrado. Estas defensas de nuestra vida nos dan fortaleza interior ante los obstáculos o dificultades que vivimos. Sí, Señor. Díganme a mí que a los 13 años perdí a mi padre en un accidente. Díganme si no vi y no me cambió rotundamente la vida. Cuando lo veo que lo llevan en una camioneta en Michoacán, soy de Cotija, Michoacán. Cuando lo veo que lo llevan en una camioneta porque no había ni CEMEFO hace más de 30 años. Y cuando veo que lo llevan y lo ponen encima de la cama, todo ensangretado, mi madre por un lado y los 4 hijos por el otro. Entonces, realmente, que si no te cambia la vida, hermano, sí te cambia. Y yo siempre les digo, no esperemos una tragedia para que te conviertas. Eso es tentar a Dios. Dios todos los días nos da la oportunidad de vivir, la oportunidad de confesarnos, la oportunidad de comulgar. ¿Cuánta gente cuando vamos a la sierra, a Oaxaca cada año, en Huautla de Jiménez, cuánta gente tiene una misa al año? Y realmente lo ves como una transformación en su rostro cuando va a comulgar, porque una sola vez al año el sacerdote puede ir, donde hay más de 400 comunidades, 22 municipios y nada más hay un obispo con 20 sacerdotes. ¿Sufrimos por voluntad divina o por nuestra culpa, mi hermano? Esa es la primera interrogante. Yo que me la paso viendo pacientes con patologías de las habidas y por haber, y si no de las inventadas. Este va a ser el primer meollo. Hacer una reflexión, como un examen de conciencia para darnos cuenta si sufrimos por voluntad divina o por nuestra cuenta. ¿Por qué? Por esto, mi hermano. Yo no puedo hablar bonito del Evangelio cuando lo entendemos perfectamente, la oblación de Cristo, cuando no te hago caer en cuenta que es parte de nuestra conciencia y que no te das cuenta que en Latinoamérica realmente la cantidad de muertes que hay a causa del tabaco. Esto no es culpa de Dios, mi hermano.
Cuando sabemos las enfermedades como neumonía, tabaquismo, cáncer pulmonar, enfermedades cardíacas, accidentes vasculares, enfisema pulmonar y otras. Esto, mi hermano, realmente sufrimos por voluntad divina o por nuestra cuenta. ¿Cuántas enfermedades prevenibles y evitables? Cuando ya estaba en España, con este gran señor, el doctor Marcos Gómez Sanchos, que fue mi maestro, es un pionero español, recuerdo que hablando acerca del sufrimiento, hacíamos mucho énfasis en esto. Decía, no, Susana, es que cuando el ser humano descubre lo que puede evitar, el sufrimiento se saborea y se mira diferente. Claro, yo ya lo había experimentado. Entonces, ¿cuáles son los errores del siglo y de esta generación? ¿Cuál es nuestro problema? Yo considero que es el gran problema haber sacado a Dios de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque parece que únicamente Dios es el del ritualismo. Únicamente parece que Dios es el del cumplimiento del domingo. Pero ¿saben qué? Cuando se habla de virtudes, de dones, de mandamientos, no se tocan en casa. En casa hay desenfreno, en casa hay pornografía, en casa hay infidelidades. En casa, ¿cuántos vicios realmente se queda la puerta abierta? Haciendo el Dios, habiéndolo reemplazado por el culto al placer, una vida hedonista, donde esto en realidad se ha convertido en una epidemia, y lo acaba de decir en este año Secretaría de Salud a nivel nacional. Es una epidemia la diabetes por causa del sobrepeso y de la obesidad. Esto reemplazando al Dios por el placer ante el sexo, las drogas, los vicios y los medios de comunicación. Hemos reemplazado, nos dormimos con la computadora o con la televisión, nos levantamos y lo primero a ver qué sale en la televisión, y Dios no existe. Pero como eres demandante, no te pase algo en la familia, porque entonces he conocido gente que se hace protestante o atea. Dios no es el Dios negociante. Qué bueno que en realidad Dios ha quedado muy profundo en el ser humano para que no se pueda negociar, porque si no, ¿cuántas veces lo hubiéramos comprado y vendido? Por lo tanto, dejando la puerta abierta a los vicios, que si vemos desde soberbia, avaricia, envidia y pereza, si vemos, son la puerta a tanta violencia y tanta muerte y tantas riquezas ilícitas. Entonces, ¿qué más te puede quedar? La lujuria con tantas enfermedades, y qué más la gula. Y yo digo, virtudes que no se practican perjudican, nos van a destruir el seno del hogar. Ese seno no está gobernado ni por Jesús ni por María, porque en el ambiente de Nazaret no era eso. Y tú y yo estamos llamados realmente a convertir en un pequeño cenáculo nuestra casa. Es importante decir esto, sí es importante, porque México es el más grande consumidor de refrescos. Es el primero en obesidad y el primero en diabetes. Se calcula que un mexicano, aunque yo no me lo tome, se está tomando 170 litros de refresco por año. O sea, alguien se lo toma por mí. Y lo más grave es que como estas empresas son nacionales e internacionales, hay una comisión para acallar que las enfermedades de asma, renales, diabetes, obesidad, pérdida del esmalte, problemas cardíacos, problemas en periodos reproductivos y osteoporosis, no lo cuentan, no lo dicen, pero yo he visto gente joven morir gracias a esta marca por adicción desde la niñez. Y hay cánceres muy peculiares. Mi hermano, yo lo único que te puedo decir que de este sufrimiento es evitable.
No le eche la culpa a Dios. Un vaso de refresco no nos sabe a azúcar, pero equivale a 10 a 12 cucharadas de azúcar. Por eso te levantas el ánimo y te sientes bien. Pero esa cantidad de azúcar está forjando a tu páncreas, que tiene una capacidad de segregar insulina, y llega un momento que dice, bueno, te has tomado un refresco en el día, ya son 4, yo ya no puedo. Llega un momento que también te lo va acumulando en peso, y cuando menos pienses, surprise, el páncreas no da para más, resultaste diabético. Y todo niño que ya inicia con los juguitos, hazle un jugo natural. Esos juguitos también ya te van llevando de la mano a que te envicies con esto. Si nos remontamos a nuestras edades, no existía esto. Pero también había el índice ni de enfermedades que hoy tenemos en día, cuando ya tenemos niños con este problema de diabetes. Diabetes, como les decía, ya ahorita también es una epidemia a nivel nacional. En Jalisco están muriendo, en toda la República están muriendo más de 70,000 mexicanos cada año por diabetes. Y en el mundo, cada 3 segundos resulta un nuevo caso de diabetes. Entonces me dirás, oye, es que yo vine a un desayuno donde me enseñen y me orienten y me motiven para el sufrimiento. Sí, mi hermano, pero no puedo solapar algo donde veo que nosotros tenemos la herramienta y que no es culpa de Dios, sino de nuestros desórdenes, de nuestra ausencia de Dios y de nuestra falta de disciplina interior para descubrir que lo que viene del Señor es para nuestro bien. Por eso, la epidemia de la diabetes es un sufrimiento evitable. Yo no puedo decir que todo se lo voy a dejar a la gente que come, porque también hay problemas genéticos, hay problemas culturales, hay problemas ambientales, socioeconómicos, que van a afectar. Pero el gran índice que ahorita en esta epidemia se ha destacado no ha sido por herencia, ha sido por la situación de malas formas educativas en la alimentación y que han sido viciadas. Esta ausencia de Dios, muchas veces nos quedamos ante una inmadurez espiritual, y lo pongo aquí, y verdad, que hacer una plática no me lleva 2 horas, me lleva más de 30 horas. Entonces, buscaba esta imagen, vean, aquí hay un fetito, porque muchas veces, mi hermano, te sientes muy maduro para tomar decisiones, para fumar, para tomar, para ir con amigos, porque ya cumpliste 18 o 20 años. Pero ¿sabes qué? La cruel realidad es que eres maduro para decidir, pero eres infantil para vivir. Maduro para haber decidido este paso tan importante en tu vida, pero con una espiritualidad que se quedó, si algo te quedó de la primera comunión. Porque los requisitos prematrimoniales únicamente fueron por cumplimiento, no realmente por un crecimiento y un auténtico convencimiento del amor de Dios hacia tu pareja. Y yo te pregunto, ¿dónde estaba Dios cuando te casaste, cuando me casé? Una forma equivocada de vacíos ante el corazón y ante el amor, pero que estos vacíos enmarcan nuestro vacío existencial de Dios. Por eso, vemos cómo los medios de la comunicación van a contribuir terriblemente en esto, viendo estas deficiencias de nuestro interior, de nuestro encuentro con Dios, de nuestra disciplina, de nuestro infantilismo. Fácilmente caemos en esto, en una falsa felicidad, donde tratan de bombardearnos hacia lo que es bueno, la gente guapa, el tener, el dinero, el placer, siendo el culto de tu propia persona, haciendo un Dios de ti mismo. En esos gyms interminables, yo no digo que esté mal hacer ejercicio, pero qué bueno que ese joven que haga ejercicio
no se duerma sin estar 5 minutos hincado en su cama y decirle: gracias, Padre, porque tengo un cuerpo saludable, porque mi vida está organizada y porque hago lo mejor. Pero también discúlpame porque hoy me equivoqué. Este bombardeo fácilmente tragamos el anzuelo, mi hermano. Y te lo digo porque va intoxicando poco a poco nuestra mente ante todas las porquerías. En el año 2000, la Comisión Internacional de Bioética dijo y dio a conocer que el nuevo vicio, la nueva droga de la humanidad era la pornografía. Porque está comprobado que una persona que es sujeta a estos estímulos sexuales se convierten en grandes asesinos. Y se ha estudiado que en las cárceles lo que hay común entre ellos, entre los asesinos, es que veían mucha pornografía. Esto hace muy agresivo al ser humano cuando se mete a un campo de desenfreno. Y no únicamente para buscar más placer, terminando haciendo a costa de lo que nos podemos imaginar, hasta crímenes, por seguir dándole rienda suelta a esa forma de vida. Nos intoxica nuestra mente, siendo un vicio letal. Un vicio letal que cuando te preguntaba dónde estaba Dios cuando te casaste, en ese infantilismo, mi hermano, se ve reflejado aquí. En el mundo se consideran 28 millones de divorcios a causa del Facebook. Y, mi hermano, este sufrimiento es evitable. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cuáles fueron tus herramientas de vacuna desde el hogar? Recuerdo, hace un par de años, mataron a un chico en las orillas de una ciudad, de aquí de la ciudad, y la mamá de una amiga que escuchaba los gritos, fue una rencilla callejera, escuchaba los gritos de los chavos, y cuando se dio cuenta que le hablaron 2, 3 de la mañana, gritaba: ¡ay, mi hijo! El chavo tenía 17 años. Y la mamá de esta amiga trabajadora social que le dijo: mija, esa señora es una argüendera, no debería de hacer ese escándalo en la calle. Y su hija le dice: madre, pero es que este chico, pues lo mataron, es su hijo. No, hija, esa madre fue una irresponsable, es mi vecina. Cuando el niño tenía 4 añitos no salía de la esquina. Ya no se diga 6, 7 años, el niño andaba para arriba y para abajo. ¿Por qué la madre llora lo que no hizo cuando el niño estaba pequeño? ¿Cómo le quieres poner la regla cuando no lo has enseñado desde pequeño que hay límites, que todo cuesta, que no se le tiene que dar las cosas? Y dicen los psicólogos, al niño que se le da sin que se esfuerce, lo vas a convertir en un villano y en un patán. ¿Por qué? Porque como en casa le dan todo, el día de mañana va a pisotear y va a hacer todo lo posible por obtenerlo a costa, no importa de qué precio. Entonces, estos sufrimientos son evitables. Al sacar a Dios de la familia y de la sociedad, de pronto lo culpamos de nuestra violencia, injusticia, enfermedad, muerte e irresponsabilidad. Ahora sucede que Él es el culpable. Y lo digo porque con los pacientes, hasta que no tenemos tiempo de estarlos conociendo y viendo, les cae el 20, al darse cuenta que ellos han sido los culpables, que no ha sido otra cosa sino que el desconocimiento de esa armonía de Dios en su vida. Por eso hoy necesitamos, mi hermano, hacer un alto para darnos cuenta qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que está pasando. Un alto para ver que el sufrimiento puede ser prevenible y evitable. Hay un tipo de sufrimiento prevenible y evitable. Hay otro que viene bendito de arriba. Pero este sufrimiento ¿qué hacemos para ordenar nuestra conciencia? Y lo dice ahí Gálatas, ante un mundo hedonista, ante la no razón y la no conciencia.
cuando habla de las borracheras, cuando habla de la promiscuidad, cuando habla de los vicios. ¿Qué hacemos para ordenar nuestra conciencia? Y si se trata por ordenar nuestra conciencia, no se trata, mi hermano, de que sea una llamarada de petate y que únicamente hayamos venido aquí a decir, ¡ah, qué bien habló! No, Señor. Es la responsabilidad de abrir nuestro corazón hacia esa transformación, hacia Cristo, para que pueda reinar en mi interior y que Él lleve la rienda de nuestra vida. Y yo te lo digo, no es nada fácil. Yo tenía exactamente un mes de haber llegado a España cuando me avisan, toda mi familia vive en Estados Unidos, me avisan, ay sobrina, no te vayas a asustar, pero tu mamá y tu hermano acaban de tener un accidente. Pero no te asustes, están bien. Tu mamá está en terapia, pero está bien. Respiré profundo, yo tenía un mes. Y diría San Vicente de Paul, en tiempo de crisis no hagas mudanza. El doctor me vio tan ida que me dice, hermana, vete a tu casa. Llegué, no derramé una lágrima, más bien como que mi dinámica con Dios ha sido así como, hola chato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre, aún en el tráfico, y venía, le dije, ok, no lo entiendo, no me mires ni me dirijas la palabra, como a la esposa o la hija que está enojada. Llego al sagrario y lo único que le digo, no entiendo, sé que ahorita no te puedo tomar una decisión porque eran 26 horas de vuelo y si fallece mi madre no tengo que irme a Seattle, tengo que venirme a Michoacán. Entonces le dije, ¿sabes qué? No entiendo, me postré en el sagrario y le dije, no sé, madre mía, yo no lo entiendo, tú sí lo sabes. Desde el momento que una espada te atravesó el alma, tú sí lo sabes, pero enséñame a entender ese hágase. Y de ahí que inclusive hice mi propia oración del hágase. Aunque yo no entiendo, aunque no sé lo que depara esto. Y ciertamente iban pasando los días, mi madre duró 1 año en el hospital. Más de 10 días en terapia intensiva que la dejó con una discapacidad. Le enseñaron, dicen los doctores, que es un milagro. Ella no siente de la cintura para abajo, pero ella camina. Le enseñaron a caminar. Una mujer enormemente guerrera. Y en ese momento yo decía, Señor, ¿cómo tengo que entender esto? Cuando hay tantos ruidos y cuando quisiera gritar a la gente, que ¿dónde estás tú? Ahí solamente es cuando tienes que aprender a esperar ante los silencios, que algo en tu interior te dice, no estás solo. Si hablas del sufrimiento, yo lo he vivido. ¿Qué has vivido tú o qué estás empezando a descubrir que yo ya no haya pasado? Ordenar los pensamientos, palabras y obras desde Dios es lo único que nos va a dar la herramienta y la respuesta para tener realmente una vida atléticamente espiritual, una vida que dé respuesta a las encrucijadas. Mi hermano, sin Dios no podemos hacer nada. Decía a un paciente que escribió un artículo, decía, tengo 2 opciones, no soy tan creyente, pero no soy tan ateo. Pero en mi interior me he puesto a pensar, si no creo a Dios, ante la muerte me encuentro ante el fatalismo y la desesperación. Pero si una chispita tengo de Dios, creo que a esa me voy a aferrar, porque esa me mantiene viva la esperanza de que hay algo más allá. Nuestros pensamientos, palabras y obras desde Dios, créanme, que van a ordenar y nunca nos vamos a desviar de esa máxima del que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El sentido del sufrimiento va a ir dependiendo de esto, del estado emocional y espiritual que alimentamos cada día. ¿De qué te alimentas? De la televisión, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo duramos en el chat? Me decía un agente de medicina que llegó, dice, yo
acabo de ponerle un hasta aquí a mi marido, porque tiene el grupo del fútbol, tiene el grupo de la facultad, tiene el grupo de la prepa. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué, doctora? Un día que se me ocurre en la noche decirle, a ver, mi amor, no, yo sé que tú eres muy fiel, muy cumplido, yo no dudo y sé cómo te relacionas con los demás, pero por curiosidad, ayer y antier oí mucho ruido de mensajitos, pero él ya le dijo con fastidio, dijo, reconozco que me dijo con fastidio. Ay, mujer, apenas lo estoy pensando delante de Dios, yo ya no puedo. Cada día en la mañana con mi grupo de Face tengo 1000 mensajes. Imagínense cuántas horas en realidad ya vivimos una vida totalmente enajenada. ¿Dónde está Dios? En mí mismo y en mi vida. Por eso, el sentido del sufrimiento, mi hermano, no pidas lo que no hayas cultivado, no exijas lo que no tienes. Empecemos con nosotros mismos desde aquí. ¿Qué herramientas estamos nutriendo para darnos una capacidad atlética, espiritual, ante las rodillas cansadas, ante los sacramentos y ante la perseverancia constante en familia, de que Dios está vivo y que Dios, aun cuando no entendamos las cosas, Dios siempre va a tener la mejor respuesta? Una de las frases del Antiguo Testamento que en los momentos de encrucijada a mí me taladró con el accidente de mi madre es: nadie que haya confiado en Dios quedará desamparado. Y esa la repetía Susana, tal vez no es la mejor justa, pero nadie que se abandone a Dios va a quedar desamparado. ¿Cómo dar entonces un sentido cristiano al dolor y sufrimiento? ¿Cómo se lo vamos a dar? Primeramente, tú y yo, una introspección. ¿Dónde está Dios en mi interior? Y ahí esa frase que me encanta de San Ambrosio: hombre, conócete a ti mismo, lo grande que eres, y vigila sobre ti. La vigilancia, insisto, volvemos otra vez, ¿cuáles son las vacunas? Nuestros mandamientos, nuestras virtudes cardinales, teologales, humanas. ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la templanza? Una persona que hubiera sido templante no hubiera terminado pesando 200 kilos, mi hermano. Y no es por ofender. Antes se decía en los maestros de espiritualidad que la educación era la mitad de la santidad. Y creo que tenían perfectamente razón. Porque si las virtudes las vivían, ya te estaba dando la mitad de una rectitud de comportamiento. Por eso, ¿qué tanto nos conocemos? Para realmente encontrar el sentido del sufrimiento, mi hermano, ¿qué tanto nos conocemos y qué tanto nos vigilamos? ¿Por qué? Porque iniciar con nosotros mismos va a depender la pauta para una integridad de alma y cuerpo, no hay de otra. Yo les decía, si nos tomara una radiografía espiritual, híjole, estaríamos peor que un estado de desnutrición, estaríamos en terapia intensiva, nomás se nos vería el esqueleto espiritual. Yo hice este ejercicio con un grupo de ministros, de alrededor de 25 ministros, a ver cuántas horas se le dedicaba a Dios en la semana como alimento espiritual. Y tristemente, ministros muy piadosos, que casi dan misa, pues la mayor sorpresa es que a nuestra vida, baño, cuidado, confort, alimentación, etcétera, le damos más de 100 horas al cuerpo en la semana. Y a Dios, en ese grupo que se consideraban piadosos, que ya tenían años y buenas personas, no encontré más de 6 horas a la semana, incluyendo la misa del domingo. ¿Qué vas a dar? Te pregunto, ¿qué vas a dar? Nadie da, mi hermano, lo que no tiene. Y en el libro lo pongo. Antes de hablar de Dios y decir palabras bonitas, expresa con tu comportamiento que dejes huella de que eres imagen divina. Porque yo lo viví ante la enfermedad.
buscando, recuerdo hace 20 años buscando libros y libros que me ayudaran a encontrar un sentido cristiano. Solamente el libro, aquella encíclica de Juan Pablo II, de Salvifici Dolores, el dolor del sufrimiento, fue cuando dije, este hombre sí me entiende. Porque encontramos títulos muy bonitos, muy maquillados, y yo iba a las librerías y veía, tú no sabes lo que es dolor, tú no sabes lo que es sufrimiento. Por eso cuando empecé a hacer ese librito, en 4 años van 4 ediciones, era únicamente clara, concisa y precisa. No se trata de rollo, se trata de realidades. Y es por eso que en realidad cuando la gente ha encontrado cuál es la pauta para dar el sentido al dolor y el sufrimiento y para equilibrar nuestra vida, tienes que empezar desde ti mismo, de lo más profundo de tu alma. Así podemos equilibrar ante los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Así, todos los días les aseguro que nadie nos quedamos sin comer, pero ¿cuántos realmente no le damos a Dios ni siquiera 5 minutos? Ya no puedo decir 1 hora. Evitemos el sufrimiento que Dios no quiere. ¿Por qué? Y con humildad y aceptación de nuestros errores para poder transformarlo. ¿Qué sufrimiento Dios no quiere ahorita, mi hermano? Porque si ahorita tú y yo nos damos cuenta de lo que podemos evitar, ya hemos logrado encontrar la hebra para desenredar esa maraña de dolor, de quejas, de sufrimientos, de incomprensiones que tenemos. Por eso hay que evitar. Muchas veces los troncos parecen secos, no. Porque Dios siempre, yo digo, escribe derecho en renglones torcidos y se vale de nuestros errores para seguirnos transformando y santificándonos. Evitemos pues el sufrimiento que Dios no quiere, para así día a día examinar nuestro interior en aquel sufrimiento que podemos evitar y poder realmente decir o cuestionarme, ¿soy realmente reflejo de Dios? ¡Qué hermoso! Y esto yo lo pongo mucho en mis charlas. Cuando me veo en un espejo, en ese espejo se refleja que la silueta de Cristo cabe perfectamente en mí, o dejo mucho que desear, o nada más, insisto, se quedó en el ritualismo, o ese reflejo de Cristo se ve en mi barrio, en mi cuadra, con amigos, donde me dicen, es que fulana de tal siempre tan amable. Sabemos que cómo ha sufrido, pero miren, siempre buenos días, buenas tardes. Nunca le vemos una expresión fuera de. Por eso, algo que distinguió a los cristianos era, miren cómo se aman. Y pongo aquí la cita de Corintios. No olvidéis que vosotros sois templos vivos donde Dios habita, y de eso se nos va a pedir una grande cuenta. Y tal vez nos vayan a pasar factura. ¿Por qué? Porque Dios va a decir, te presté un cuerpo, no eres dueño. Aquellos letreros que dicen, ante el aborto, yo soy dueño de mi cuerpo, espérate, no te creaste a ti mismo. Dios te ha creado. Y tienes que respetar, porque tienes que darle cuenta de esta estuche de 206 huesos, unos kilos de grasa y otros de tripitas, ¿verdad? Entonces tenemos que darle cuenta a Dios. Dolor y sufrimiento no buscado, ese es el hermoso, es el que quiero que realmente nos demos cuenta que cuando no lo buscamos, como este chico que nació con mutilaciones, Dios lo permite para unirnos más a Él y santificarnos. Para eso Dios lo permite. El sufrimiento, ciertamente no buscado, ante Padre, si es posible, hágase, ante el misterio de Dios, es aceptando con humildad las pequeñas cruces cotidianas o encrucijadas que no podemos nosotros comprender. Ahí es donde realmente, en ese abandono total, como María, que lo meditaba todo desde su corazón, igualmente, hágase, Señor, no le entiendo, tú tendrás en su momento una respuesta. Mi madre, después de 10 años de la muerte de mi padre, me dijo, hija, ya entendí por qué Dios se llevó a tu padre.
Pasaron 10 años. Entonces, el permanecer, ciertamente vamos a encontrar que Dios ha estado de alguna forma soportando nuestro sufrimiento y acompañándonos en el dolor. Por lo tanto, el hágase ante el misterio de Dios es como la enfermedad y la perla, como la ostra lastimada, que es una ostra que no es herida, no produce perlas, porque las perlas son heridas cicatrizadas. Con alegría ofrezcamos pues a Dios estas perlas que nos redituarán sabiduría, bendiciones y santidad. Cuando realmente sabes de qué es producto el sufrimiento, hermano, lo gozas, lo disfrutas. Ya no se convierte en el reniego de la cama, ya no se convierte en más de lo mismo. Y te lo digo porque 5 años yo no sabía otra cosa más que pollo cocido, verdura cocida y pan integral. Pollo cocido, verdura cocida y pan integral, que quedé hasta aquí. Por cierto que no me digan ni me ofrezcan un pedazo de pollo, ¿sí? Casi que caraqueo. Entonces el sufrimiento unido a Cristo se transforma en ofrenda para la salvación del mundo y de nuestras almas, porque es donde más se revé el reflejo y el parecido hacia Él. Esas lágrimas silenciosas es cuando más nos refleja en el silencio la unidad a Él. El sufrimiento unido a Cristo trasciende, sana, salva y santifica. Voy a terminar con esos pensamientos de los santos que se me hacen hermosos. Javier Melloni, un teólogo, dice: desde antiguo la enfermedad y el sufrimiento han sido los grandes catalizadores de transformaciones espirituales. San Alfonso de Ligorio: el Señor te envía el dolor para que despiertes de tu letargo y te libres de la muerte eterna. San Francisco: las enfermedades del cuerpo las da Dios para la salud del alma. San Agustín: tú nos hieres, Señor, para sanarnos. Santa Teresa, mi predilecta: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. ¿Por qué? A quien a Dios tiene, nada le falta. En esta vida solo Dios basta cuando realmente entendemos el sentido del sufrimiento. Hasta entonces podremos expresar con Jesús: Padre, si es posible. Antes, si no hemos ordenado nuestro interior en esa cesis y en ese acercamiento de vida interior, va a ser muy difícil que digamos: Padre, si es posible, hágase. Cuando leemos en el Nuevo Testamento la misión de nuestro Señor Jesucristo, tal vez se podría resumir en su misericordia de esa atención que tuvo con los que sufrían, los que tenían dolor, los enfermos, los que estaban preocupados por sus hijos. Lo que más a lo largo de mi vida me ha encantado leer es que no negaba la sanación a nadie. Cada uno que acudía al encuentro con Él recibía su bendición. Él tuvo compasión y misericordia de todos. En muchos de los encuentros relatados en los evangelios se dice que todos fueron sanados. ¿Se puede imaginar eso en nuestros tiempos, en un desayuno de oración? Yo sé que no vinieron para verme a mí ni a la doctora, vinieron para encontrarse con Jesús, con plena confianza que al llegar a su encuentro puede ser sanado. ¿Cuántos de ustedes creen que no hay nada imposible para Dios? ¿Realmente creen que no hay nada imposible para Dios? Él es el creador. ¿Cuántos lo crean? Él creó todo lo cual existe. Él es el creador. ¿Cuántos sabe que Él puede recrear? Él puede tomar polvo y soplar en ella y de ahí formar el hombre. No hay nada imposible para Él. A veces nos limitemos
a imaginar lo que Él puede hacer. Pero cuando nos convencemos que al estar en su presencia, de acudir a su encuentro, de disponer nuestras vidas a recibir su toque de bendición, tenemos que saber que Él puede aliviarnos, no solamente haciéndonos caer en conciencia de cosas que tenemos que cambiar, pero hay cosas que no podemos hacer nada, que depende de Él, ¿no es cierto? Como aquellos relatados en los evangelios, los enfermos. Un día como hoy, hace 14 años, nació mi hija, Regina, el 22 de agosto del año 2002. Pasó 11 años entre que nació Matthew y nació Regina. Había perdido 2 hijos que también me esperan en el cielo antes de que nació esta niña. Fue concebida el día de la Inmaculada Concepción, imagínense. Fue concebida el 8 de diciembre. Y para estas fechas, yo tenía 38 años, pueden hacer el cálculo. Yo tenía 38 años y para eso el doctor me mandó a hacer muchos estudios para ver cómo venía la niña. Salió positiva de síndrome de Down. Volvieron a hacer el estudio, salió positivo otra vez. Tengo por escrito donde uno lee y dice positivo, síndrome de Down. Unos días antes que nació, me hicieron el ultrasonido. Tenía todas las síntomas, absolutamente todas, de síndrome de Down. La vi en la pantalla, estaba feíta pues. Tenía la mandíbula para atrás, el lengua para afuera, pues todo lo que se ve, las medidas, todo apuntaba a que venía muy enferma. En el Hospital Ángeles, en México, tenía un equipo de médicos para ayudarme. Estaban esperando a una niña muy enferma. Me programaron una cesárea. Y yo me acuerdo ese día que nació, el 22 de agosto, de entrar con confianza al quirófano. ¿Por qué? Mira, soy carismática y conozco bien la Biblia. Agarré la Biblia de haberla visto en la pantalla y le dije, Señor, háblame, dame una palabra. Y abrí la Biblia a Lucas capítulo 8, donde dice así, el único lugar en todas las Sagradas Escrituras: no te preocupes, solo tenga fe, tu hija está bien. Imagínate, yo sé moverme en la Biblia, yo puedo abrirla para que diga lo que yo quiero. Pero en esa ocasión no, yo dejé que Dios me hablara por medio de su palabra. Así que yo entré confiada, pero le dije al Señor, pero está feíta, ¿qué vamos a hacer? La van a discriminar. Y abrí la Biblia a Job capítulo 42, donde Job fue restituido lo que había perdido, multiplicado en bendición, y Dios le dio 3 hijas. Y dice en ese capítulo, y eran las más bellas de todo el mundo. Así que tomé la palabra. Y cuando el doctor sacó la niña por cesárea, lo escuché gritar, está perfecta, no tiene nada, está bella tu hija Kimberly. Y para mis amigos de Facebook pueden comprobar que es una niña preciosa, inteligente. Esos meses no fue fáciles. Hay momentos en la vida que tienes que vivir desde la fe. Hay momentos que la tendencia va a ser de tener mucho miedo. La tendencia humana va a ser de temblar, de deprimirnos, de asustarnos frente a lo que los doctores han dicho, tal vez, frente a lo que nosotros estamos imaginando. Usted puede decidir o vivir desde la fe, o poner tu plena confianza en Dios. Te digo que recibieron una palabra profética hoy en la mañana. Esta palabra yo no lo tomo a lo ligero. Dice, piden lo que quieren, hasta ahora no me lo han pedido, lo que piden en mi nombre lo recibirán. Así que yo vengo con mucha confianza hoy
como entré al quirófano aquel día, mucha confianza de saber que Dios tiene muchos milagros preparados para recibir en este día. Usted tiene que leer también el libro de Job, un hombre que tenía todo, un hombre bendecido, nada le faltaba, y de un minuto para otro perdió absolutamente todo. ¿Cuántos de ustedes en sus vidas han pasado algo así? De tener todo, de estar feliz, y de un minuto para otro perder el matrimonio, perder un hijo a las drogas, perder la salud, perder la familia, algo. Hay momentos que parece ser que hemos perdido todo. Dile a la persona a tu lado, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. En estos momentos de sufrimiento y de dolor, cuando vemos todo negro, cuando vemos todo perdido, cuando sentimos perdidos, cuando sentimos angustiados, en ese momento usted tiene que tomar una decisión. ¿Vivo desde la fe o vivo con ese miedo y angustia humana? Yo les voy a invitar en ese día a tomar una decisión de cambio en tu vida, de adoptar incorporando todo lo que la doctora nos enseñó, muy práctico la enseñanza, pero más a nivel de fe, de decidir confiar en Dios. Cuando las cosas van bien, bendito sea Dios, y cuando las cosas van mal, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando las cosas van a la mera fregada, bendito sea el nombre de Dios. No sé si ustedes saben cómo Dios hace las cosas. Él no puede llevarte a otro nivel de fe si no es por medio del sufrimiento. ¿Cuántos están sufriendo aquí? Levanta su mano si usted está sufriendo. Pues yo creo que todos. Es buen señal. Usted puede permitir ese sufrimiento ser un proceso de purificación para tu vida, una invitación para encontrarte con Dios y permitirle a Él llevarte a otro nivel de fe. Hasta ahora tal vez tu fe nada más ha sido por lo que te han dicho, lo que te han enseñado de pequeño. Tal vez usted entró con un poquito de fe y por medio de ese sufrimiento vivida, entregado a Dios, Él te va a llevar a otro nivel. El sufrimiento es parte de Jesús mismo sufrió, pues. ¿Acaso no lo vemos en el jardín de Getsemaní, sufriendo, donde llega a decir a su Padre, si es posible, quítamelo? Yo les invito a ustedes a decir lo mismo en este desayuno. Si es posible, sáname. Si es posible, dame este milagro que necesito, si es posible. Pero al final de cuentas, que se haga lo que es tu voluntad, confiando que tú sabes lo que estás haciendo en tus tiempos, en tu manera. Lo que está pasando en mi vida, lo estás permitiendo para mi santificación, para mi purificación, para mi crecimiento. Los que me conocen, tengo 12 años en el programa Nueva Vida en María Visión, 25 años predicando el Evangelio. Los que me conocen y han escuchado mi testimonio, saben que Dios me tiene de una para otra. Si no es un secuestro, es que mi hijo muere, es que mis hijos casi nacen con defectos, me ha pasado de todo. Pero heme aquí, estoy de pie, estoy de pie. Mi felicidad no depende en la ausencia de problemas. Yo ya los tomo por hecho que van a estar ahí. Si no hay, ahí voy a estar preocupada, porque quiere decir que me voy a estancar, que Dios no me va a permitir crecer, porque cada vez que entra un nuevo sufrimiento y cuando termina uno empieza otra, ¿no es así? Cada vez que me enfrento con un sufrimiento es una oportunidad. Usted tiene que cambiar de la forma que usted está pensando. El sufrimiento te puede destruir o te puede hacer crecer.
no depende de Dios, depende de usted. Depende de la forma que usted decide vivirlo. Si usted tiene dolor, no sé usted, pero yo ya de viejita me levanto con los pies doliendo un poco tiesa, primeros momentos del día, ¿no es cierto? Yo tengo una decisión para tomar cada mañana. ¿Me levanto preocupada de eso o me levanto diciendo, en Jesucristo todo lo puedo? Él me fortalece, Él me mantiene de pie. Usted puede decidir todos los días vivir preocupados de tu dolor, de tu sufrimiento, o permitir a Dios sostenerte. Yo les voy a invitar, vamos a ponernos de pie. En primer lugar, siempre consiento a Campo Fénix, vengan muchachos, vengan aquí enfrente. Vamos a pedir por su completa recuperación. Les damos un fuerte aplauso por este esfuerzo que están haciendo para retomar su vida. Vengan. ¿Viste? Satanás no pudo. Intentó matarlos, intentó destruirlos, pero mira dónde están. No pudo, ni va a poder, ni va a poder. Dice el texto, lo que pidan en el nombre de Jesucristo recibirán. A este amigo es su último día en Campo Fénix, le damos un fuerte aplauso. Ya va a salir, recuperando su vida, bendito sea Dios. Los amo, Yo les aplaudo por su esfuerzo, yo les aplaudo. Requiere mucha valentía estar retomando sus vidas. Imagina esas familias, imagina la tuya, imagina tu familia. Algún día van a tener a tus hijos recibiendo esa bendición, tal vez, que están esperando su conversión. ¿Cuántos de ustedes están esperando la conversión de tu familia? Levanta sus manos. Míralos y pueden imaginar que esa gracia es para usted también. Algún día vendrán a un desayuno para ver a los pies de Jesucristo a tus hijos entregándose a Dios otra vez, recibiendo otra vez la gracia de un nuevo comienzo. Mira, la doctora habló de todas las cosas que hacemos mal, ¿no es cierto? Y yo, no sé usted, pero yo lo vi y dije, chin, ya lo regué. Lo bueno es que Dios nos da una nueva oportunidad siempre. Tal vez es lo mejor que nos ofrece. Es misericordioso. Él sabe que estamos hechos de polvo, somos frágiles, somos débiles. Muchachos, no se desaniman, una tras otra vez, inténtalo. Una tras otra vez, inténtalo. Ustedes lo van a lograr. Van a ser libres, te lo garantizo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes vinieron orando por sanación física? Levanta su mano. ¿Cuántos vinieron con una situación urgente? Urgente, estoy hablando de que los doctores te han dicho que es algo muy serio. Levanta su mano si este es tu caso, es algo urgente. Si usted levantó la mano, también véngase aquí adelante, por favor. Usted va a recibir una oración especial por tu salud, por tu sanación. ¿Cuántos vinieron orando por su matrimonio? Levanta su mano. Nada es imposible, nada. No sé si han leído donde el faraón se endureció su corazón. ¿Se acuerdan? Dios puede tocar corazones, por más duros que sean, por más daño que hay. Él puede reconstruirlos, puede sanarlos. Si usted está orando por su matrimonio que está en crisis, usted puede venir aquí enfrente también. No se preocupe de la cámara, Si puedes creer, las montañas se moverán. Los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará.
puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues.